Bueno, arratsaldeon ongi etorriak Literatura programara, bada ikusten duzuenez laugarren programa dugu gure eskuetan, eta beti bezala, ni bakarrik ez nago. Orduan, kasu honetan badago gurekin Leire Gondra, ongi etorria. Eskerrik asko, Alex. Eta Gotzone Butron, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Leire, antes que nada, eskerrik asko por venir. No, a vosotros por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Siempre me dices que no tienes una entrevista, pero yo considero que sí que la tienes. Hablaremos, a ver. En el caso de hoy vienes a hablarnos de Olentzero Molón. Sí, Olentzero Molón. Olentzero Molón, bueno, cuéntanos un poco cómo salió Olentzero Molón. Bueno, pues Olentzero Molón es un cuento que se publicó las pasadas, no, estas navidades no, las anteriores, eso es, y fue una iniciativa del Ayuntamiento de Urduliz que quería de alguna manera homenajear a Vítor Arrizabalaga, que es un vecino, un urdulistarra, que es clave en ese recibimiento que se le hace a Olentzero el 24 de diciembre, como en muchísimas localidades de Euskal Herria. Entonces, pues como es una persona clave, está implicado y bueno, pues sin él no sería posible hacer esa fiesta en torno a Olentzero, pues se decidió de alguna manera plasmar en un cuento pues esa llegada de Olentzero a Urduliz, pues con una serie de aventuras y con una serie de personajes, siempre en el contexto de Urduliz y con muchos guiños en la localidad y con Urduliz de escenario. Así que bueno, pues ahí es cuando Asier Sanz como dibujante y yo con las letras, pues le dimos forma a este cuento. Ahora que comentas lo de Asier Sanz, que es el que ha hecho las ilustraciones del libro, que está tanto en euskera como en castellano, Olentzero Molón en castellano y Tipo Moderno Agero, Gure Olentzero en euskera, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Primero fue la parte del cuento escrita, digamos, el texto, y después fue las ilustraciones, o fue conjuntamente? La verdad es que trabajamos los dos. Salió todo como muy empastado cuando realmente cada uno hizo su parte, ¿no? O sea, yo primero escribí todo el cuento y cuando ya estaba completamente terminado le pasé el texto a Asier, él lo leyó y fue él el que, sin consultarme, creó, o sea, fue como creó todo ese universo de personajes, de dibujos. Y yo la verdad es que yo flipé cuando me enseñó las ilustraciones, porque es que realmente era lo que yo tenía en la cabeza, o incluso lo superaba, o sea, él enseguida conoce Urduliz, enseguida localizó lugares de Urduliz como la Escola, el patio de la Escola donde transcurre una parte del cuento, las peñas de Santa Marina, que son como muy icónicas dentro de la localidad, y la verdad es que ha creado todo un universo de personajes que a mí me fliparon y cada ilustración es un pequeño tesorito, la verdad es que le ha quedado muy chulo. Bueno, y como dice el título, Olentzero Molón, ¿crees que el Olentzero tiene que dar ese paso a modernizarse o hay que modernizar el Olentzero de hoy día? Yo creo que lo bueno que tiene este Olentzero es que de alguna manera él le planteaba el tema de esos, bueno, yo no voy a destripar la historia para el que le apetezca leerla, ¿no? Pero bueno, Olentzero tiene una amiga que es una locuelilla y ella quiere modernizar toda esa llegada de Olentzero a Urduliz, ¿no? Entonces pues le propone pues toda una serie de cambios. ¿Y por qué no vienes en moto? ¿Y por qué no damos luego un concierto de rock? En lugar de estar hablando con los niños y tal, pues alargamos y damos un concierto y tal. Y de repente Olentzero pues se le gira la cabeza y de repente pues esa es la duda, ¿no? ¿Qué va a hacer Olentzero? ¿Cómo termina esa historia? ¿Qué decisión toma? Si llegar como siempre con la calejira de antorchas, los iris con el carro, atender a los niños luego en la plaza, o si no, o le damos la vuelta a todo, llegamos a una Harley y lo petamos, o a ver cómo hacemos. Entonces esa es la historia, a ver qué decisión toma finalmente Olentzero, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en Euskal Herria hemos sabido compaginar muy bien la tradición y las antiguas maneras de hacer determinadas cosas con lo nuevo, porque hay que renovarse también en ciertas cosas, pero jolín, hay que mantener también ciertas raíces y ciertas oituras y ciertas costumbres. Y entonces, pues bueno, yo creo que tal y como recibimos hoy día Olentzero en los municipios cuando viene a visitarnos, yo creo que eso es muy chulo. Siempre hay margen para innovar, respetando lo bonito, ¿no?, que tiene lo ancestral.
como en todo, el equilibrio. Yo ahí no me voy a mojar mucho, en el sentido que yo creo que es el equilibrio. A mí me encantan las tradiciones, me encanta respetarlas, pero también me gusta mucho lo rompedor. Y yo creo que en buscar el equilibrio y en el respeto a ambas tendencias, ahí está la sabiduría, ¿no? Que no es siempre fácil. A mí me gusta mucho que el lenchero llegue en carro, la verdad, y que llegue en un carrito o que llegue caminando con la gente recibiéndole, con las antorchas. Bueno, cada municipio tiene sus maneras de recibirle, pero a mí me gusta ese toque ancestral. Volviendo un poco al cuento, tenemos que decir, aunque no vamos a decir cuál es la decisión que toma Olenchero, que sí se siente tentado de hacer esos cambios porque hay cosas que a él le gustan. Claro, es que lo de llegar en una motaza al pueblo con un casco, con llamas así pintadas, bueno, es que eso mola mucho, eso mola muchísimo. Y a él, que le encanta además tocar la batería, pues estar en un concierto de rock dándole a la batera y a saco en la plaza del pueblo, pues es que también está muy bien. Es que todo es eso, es que todo son cosas chulas, ¿no? Entonces, pues claro, pues Olenchero es un hombre arraigado a la tradición, pero con una mentalidad abierta. Entonces, pues ahí tiene ese dilema. Lo que hará o no hará, bueno, pues al final de las páginas del cuento, pues veremos qué es la decisión que toma, pero por supuesto que está tentado. Claro, es que las propuestas que le hace su amiga son bonitas, son apetecibles también. Son tentadoras. Son tentadoras. Sí. Aparecen otros personajes también de la mitología vasca. Los personajes que aparecen, Mari, ¿son personajes divertidos, te parece? ¿Que son personajes que pueden, que sirven para los cuentos, que pueden atraer, las historias que pueden atraer a los chiquis? Claro, porque a ver, en Euskal Herria tenemos una mitología muy rica, muy diversa y muy chula. Y bueno, y todo tiene pues ese componente quizás más serio, que está muy ligado a la tradición, a las creencias, de antaño, a toda una imaginería que existe ahí, ¿no? Pero quizás una manera también de acercarla a los más pequeñitos, a los más chiquises, mostrarlas de esa manera divertida. Por lo menos saber que existen, o saber que existen unos personajes en la mitología vasca, que eran unas mujeres con sus pies de pato que estaban en los ríos, tal, no sé qué. Lo que son las lamias, o sea, lo que Mari la de Amboto. Entonces, pues bueno, esto es una manera, efectivamente, las hemos plasmado de una manera divertida. Mari la de Amboto le gusta hacer trekking por el monte, y a las lamias ellas tienen su club de lectura, que se juntan para leer, ¿no? Entonces, vamos a enseñar igual unas imágenes. Sí, es que son preciosas. A mí esa imagen de las lamias, además son unas lamias hipster, porque así, sí, son muy hipster con sus gafas, ellas son muy trendy, les gustan mucho las nuevas tendencias, y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Lo de acercar la tradición y las antiguas esas historias que nos vienen de antaño, pues modernizarlas, porque es una manera divertida de acercarla a los niños. Luego ellos ya tendrán ocasión de estudiar, de aprender y de acercarse a lo que es esa parte seria de nuestra mitología, ¿no? Pero ese juego a mí me resulta bonito, me resulta divertido. Las ilustraciones de Asier Sanz se nos hacen conocidas. ¿Es un ilustrador conocido? Sí, Asier Sanz es muy conocido por las tiras que hace del Atleti, tiene varios libros ya publicados sobre el Atleti y tal. Es uno de los, también hace muchas caricaturas de personajes de la sociedad bilbaína. Bueno, es un ilustrador que dentro del mundo de la cultura, la sociedad en Bilbao y en Vizcaya es muy conocido. Y la verdad es que ha sido fácil, porque bueno, él y yo nos conocemos hace tiempo, y la verdad es que ha sido cómodo trabajar juntos. Ha sido un proceso de creación muy bonito, hemos empastado muy bien, y la verdad es que yo estoy encantada Se ha implicado mucho, paseando por Urduliz, mirando Urduliz, le tuve que pasar un montón de fotografías de lo que ha sido por ejemplo, las Peñas Santa Marina. Le pasé un montón de fotos porque él no había estado en el recibimiento de Olenchero, ¿no? El recorrido que hace Olenchero el 24 en Urduliz. Entonces pues le pasé un montón de fotos, él se empolló bien todo esa parte para poder acercar los dibujos de alguna manera, ser más o menos, que las personas de Urduliz
vean reflejado el pueblo, se sientan identificadas de alguna manera. Yo creo que eso es algo que tiene bonito el pueblo, porque es un cuento que tú lo puedes ubicar en cualquier municipio de Euskal Herria, ¿no? O sea, es un cuento muy fácil de ubicar en cualquier municipio, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas de Urduliz, que es lo bonito. El cacarraldo. En concreto eso es la Ikastola, ¿no? Esa es la escola, eso es, ese es el patio de la escola y ese es el cacarraldo, que es un amigo de Olentzero, y el cacarraldo es un poco la mascota de las fiestas de Urduliz. Es el que hace la bajada cuando se hace el chupinazo y tal, y bueno, pues Cacarraldo aquí también tiene un papel importante dentro del cuento. ¿Y dónde puede encontrar la gente que quiera? Ahora, bueno, es una época un poco, no sé si extraña para comprarse el Olentzero Molón, pero bueno, que cualquier momento es bueno para comprarse un libro también. Entonces, pues por ejemplo, Olentzero, a ver, fue una iniciativa del Ayuntamiento de Urduliz y hizo una tirada pequeñita, no es un cuento que haya tenido una gran tirada. Y esto lo que se hizo fue, en esas navidades las que se publicó, pues hace un año, se repartió precisamente Olentzero en el 24 de diciembre, cuando recibe a los niños y va charlando con ellos, pues a cada niño que se acercaba a él se llevaba de regalo pues el cuento. Y luego ha estado a la venta en la Kulturetxea de Urduliz. No sé si quedarán ejemplares. Yo hace cosa de 10-12 días fui a comprar alguno porque quería hacer un pequeño regalo y había. No sé si seguirá existiendo, no obstante, me consta que está en la Liburutegi en la Biblioteca Municipal de Plentzia hay, porque yo llevé un ejemplar y allí, si alguien quiere verlo, lo tiene para cogerlo. En la Liburutegi de Urduliz lo mismo, y sé que en otros municipios de Vizcaya también se ha enviado, pero bueno, Plentzia, Urduliz, que es así por cercanía, lo tenemos muy cerquita, pues ahí si se quieren coger como un préstamo, pues están también. Bueno, y pasando a otro término también, bueno, eres una persona que tiene mucha trayectoria en el mundo del periodismo, empezaste en Telebilbao y con tus inicios, ¿no?, en Telebilbao. Después te fuiste a Deia también, estuviste 15 años en Deia, en el cual algunos años estuviste en Madrid trabajando como corresponsal. Y después decidiste empezar una andadura nueva, un proyecto tuyo, que hace un año y medio más o menos vio la luz con ese número 0, que es Sargori, una revista LGTBI, ¿no? Eso es. Bueno, cuéntanos, ahora mismo creo que está un poco parada por motivos personales. Sí, bueno, ya sabes, a veces la vida es caprichosa y te manda a parar, y bueno, pues ahora me toca cosas de la vida que hay que afrontar, pero ya está ahí, como se suele decir, en la línea de salida, esperando a que demos el pistoletazo para que el proyecto vuelva a resurgir con más fuerza todavía y Sargori siga siendo una realidad en la calle. Sí, una revista LGTBI que la verdad es que fue un proyecto personal que lo hemos peleado mucho y hemos trabajado mucho, pero vio la luz y yo espero que siga adelante, porque la verdad es que ha sido una gozada trabajar. Ese número 0 y 1, que sí que la gente lo ha podido ver, y yo creo que por ahí queda algún ejemplar pululando. Nosotros tenemos aquí los ejemplares, pero sí que yo creo que alguna vez veo en algún bar todavía pululando algún ejemplar. ¿De qué necesidad de Leire Gondra nació Sargori? A ver, yo creo que nació por una doble necesidad, por una parte profesional y por otra personal. Profesional porque me apetecía hacer otras cosas, o sea, la época en ella fue maravillosa, o sea, he hecho un montón de cosas dentro de ese periódico, yo creo que me he forjado ahí profesionalmente, pero tenía ahí una necesidad de hacer algo, de canalizar muchas cosas que me apetecía hacer, y me apetecía moverme en el ámbito de la cultura, me apetecía moverme en el ámbito del tema social, me apetecía moverme en el ámbito de la reivindicación, y entonces pues el tema LGTBI, el colectivo LGTBI en los últimos años ha alzado la voz de una manera muy potente, lleva mucho tiempo haciéndolo, lleva históricamente haciéndolo, ¿no? Pero entonces pues yo creo que era un buen momento para de alguna manera plasmar y recoger, por una parte, cosas y temas que al propio colectivo le puedan interesar como lector, pero que también sea una manera de que la sociedad en general, sea cual sea su orientación o su identidad
pues le pueda apetecer o encuentre cosas interesantes y conozca a ese colectivo y conozca las cosas interesantes que hace gente LGTB. No necesariamente, hay muchos personajes y entrevistas que hacemos la entrevista, o sea, la revista, hay mucha gente que efectivamente son personas que pueden ser gays, pueden ser lesbianas o pues gente LGTB, pero luego hay personas pues que pues bueno, pues a lo mejor no lo son o no, pero que tienen algo interesante que decir, que puede interesar a ese colectivo y tal. Al final yo creo que la conclusión de la revista es que los espacios son absolutamente comunes, o sea, es que no es que al final aunque los protagonistas de esos reportajes, de esas entrevistas, es que es igual que sea hetero, que sea gay, que sea trans, es que transexual, es igual, o sea, es que al final los espacios, a todos nos gustan los cómics, a todos nos gusta la literatura, a todos nos gusta el cine, a todos nos gusta comer bien, a todos nos gusta buscar un sitio donde tomar una buena copa, así es que al final la conclusión es esa, o sea, cualquier persona que coja, sea cual sea, y digo, su tendencia o su identidad, su tendencia sexual o su identidad, su orientación sexual y tal, son temas interesantes para todos. Y lo que hacemos es visibilizar a esas personas que además llevan a cabo un activismo dentro del ámbito LGTB, ¿no? que están luchando por la normalización de algo que es sangrante, es terrible que hoy por hoy todavía tengamos que estar reivindicando algo que es tan normal, tan cotidiano, tan... Es que hay veces que a mí me cuesta incluso defender este tema, porque es que para mí es tan básico, tan elemental y tan natural que no... Pero bueno, y la verdad es que la revista yo creo que ha cumplido el objetivo, ha gustado mucho y bueno, pues con ganas de volver a reiniciar el proyecto, la verdad. No, porque es un proyecto también que a ti te pone las pilas, ¿no? O sea, quiero decir que primero es un proyecto, yo creo, que sacar una revista adelante es un proyecto que requiere mucha energía y también de colaboración de otras personas, porque uno mismo solo no puede claro. Pero bueno, la figura principal eres tú y creo que sacar una revista tiene que ser... Sí, bueno, yo dirijo la revista y todos los textos son míos. Entonces, pues sí que es un trabajo arduo, pero bueno, me he rodeado de gente muy buena. Por una parte tengo a mi fotógrafa, yo le llamo mi fotógrafa porque yo le digo con orgullo, esa es mi fotógrafa, yo soy tu redactora y bueno, somos un equipo, pero la fotógrafa con la que trabajo es el Bego El Expe, es muy buena, hay unos fotones increíbles, yo creo que ella ha pillado enseguida cuando le propuse, a ti te gustaría, vamos, se tiró a la piscina volando. Y la verdad es que sabe pillar la esencia a la gente, le da una voluptuosidad a las fotos increíbles, como retratista es impecable. Luego también los chicos de Estudio Doble, que es el estudio que hace el diseño gráfico, la maquetación, yo creo que la revista ha quedado muy bonita, la mancheta ha quedado muy chula y bueno, pues luego toda la gente todos los entrevistados, toda la gente que se ha involucrado. La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo, pero ha fluido muy bien. O sea, ha sido muy... Dentro de lo que es lo arduo del trabajo, lo laborioso, ha fluido muy bien. Todo el mundo lo ha puesto fácil, todo el mundo ha trabajado bien, se ha implicado. Yo estoy muy contenta, la verdad. ¿Y en el colectivo cómo ha caído la revista? Hombre, pues supongo que habrá de todo. Porque hay un asociacionismo muy fuerte LGTB en el País Vasco. Y bueno, pues hay gente que puede ser más crítica, menos crítica, o gente que no forma parte de asociaciones. Bueno, cada uno tiene su manera de sentir las cosas, de vivirlas y de analizarlas. Pero a mí los inputs que me han llegado han sido buenos, ha tenido buena acogida, la revista ha estado en locales LGTB, ha habido locales LGTB que se han querido anunciar en la revista y están ahí, les ha gustado y ahí han estado las revistas gratuitas para poder cogerlas y de hecho luego he tenido pues mails de asociaciones que han querido colaborar o meter su artículo de opinión en la revista, o sea, yo creo que para mí era muy importante. Una de las primeras cosas que hice cuando puse en marcha la revista
fue llamar y ponerme en contacto con las asociaciones para presentarme, para decirles, oye, inicio este proyecto, quiero que sepáis que estoy aquí, las páginas de la revista están, si en algún momento determinado tenéis cualquier proyecto que queráis que anunciemos, algo reportajeable, algo... Y de hecho las asociaciones son protagonistas de algunos de nuestros reportajes y eso era importante, ese feedback con esa gente que lleva tantos años, tanto tiempo trabajando en ese activismo tan necesario y tan imprescindible. Es que si no fuera por la labor de esas asociaciones y de gente del propio colectivo de manera individual, pero de ese asociacionismo que de un punto de vista más social, político, como quieras, pero si no fuera por esa labor de tantos años, hoy por hoy una revista como Sargori no sería viable, no sería posible, porque ellos han sido los que han trabajado para abrir mentes, para dar a conocer una realidad y para poder vivir tranquilamente su realidad y su idiosincrasia, y es que es lo lógico y lo evidente, que ha habido años duros y todavía hay muchísima intransigencia. Entonces, pues bueno, pues hoy por hoy la normalidad y la tranquilidad de una revista como Sargori es posible gracias a ese activismo. A mí me ha gustado muchísimo la revista, la verdad. Cuando la vi me parece moderna, me parece interesante. Si alguien quiere buscar esta revista, ¿dónde la puede encontrar? Bueno, aquí en Plencia, por ejemplo. Aquí en Plencia la repongo enseguida. Ha estado en varios establecimientos, a ver dónde la dejé. En el Uriola, en el Batela, en el Hotelito y en el Estanco del Puerto también ha estado. Y yo no sé si queda algún ejemplar, pero no hay ningún problema. Los próximos días yo la repongo y ahí todavía quedan ejemplares y ahí podrán encontrarla. Y esperemos que dentro de muy poco pues el tercer ejemplar pues esté en la calle. En cuanto ganemos un par de batallas que tenemos por ahí pendientes, ya en el ámbito personal, pues nada, atacaremos el profesional como siempre con el mismo entusiasmo y Sargori pues espero que siga en la calle. Eso, que tú lo has dicho así un poco de pasadilla, pero dejar bien claro que es una revista gratuita. Es gratuita, la gente, sí, sí. Eso, tanto en el Uriola, aquí en Plencia en concreto, en el Uriola, en el Batela, en el Hotelito y en el Estanco del Puerto, pueden cogerlo gratuitamente, eso es. Llevársela a su casa y leerla y aconsejarla. Por supuestísimo, y que luego lo pasen, lo rulen, para que la revista tenga, o la guarden con cariño porque les gusta, pero bueno, lo importante es que la gente... A mí me hace mucha ilusión que la gente lea, que la gente le guste, que la gente la disfrute, que me diga qué fotos más guapas, que le interesen los textos. Para mí es muy importante y que haga su labor, ¿no? Que es por una parte acercar al colectivo LGTB aspectos que les puedan resultar interesantes, hay activismo, hay tal, y luego pues a la sociedad en general que haga esa labor de... Bueno, pues de dar a conocer igual aspectos de ese activismo, de ese ámbito asociativo, de gente que trabaja, de gente LGTB que hace cosas muy chulas y bueno, pues acercar todo este mundo, todo este ámbito social pues a todo el mundo. Bueno, pues Leire, eskerrik asko por venir a Literatura, por explicarnos tus bonitos proyectos, porque yo creo que al final te has convertido durante todos los años y creo que ahora, poco a poco ya en Plencia te vamos conociendo más y tal y cual, y yo creo que eres un signo de calidad. Sí, yo creo que sí, porque al final estamos viendo proyectos muy bonitos en los cuales, pues si uno los lee y los ve, le puede gustar más o menos, pero sabe que es de calidad y que es bueno el producto, así que yo creo que... Así que eskerrik asko por venir, por acceder a Plencia Televista y charlar aquí un rato. Pues nada, mil gracias a vosotros por haberos fijado en mi trabajito y nada, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Eskerrik asko. Sí. Bueno, Otxone, bagoaz beste gai batekin estea, pasadan solasaldian egon zineten Arkaitz-Kanorekin, ez? Bai, hori da. Kasinoan, beti bezala. Guk bebai egon ginen Anberarekin, eta kasu honetan ezen egon Txino elkarrezketatzen, baizik eta Joseba, baina oso ondo egin zuen. Ikusiko dugu elkarrezketa? Vale. Bai? Bueno, hor daukazu Arkaitz-Kanoren elkarrezketa, gozatu. Arkaitz-Kano dugu hemen gurekin, eskerrik asko ona etortzeagatik gure deialdira. Hitz egingo dugu liburuaz, zure liburuaz, hain zuzen ere Twist liburuaz. Twist liburua hasten da kontakizun benetan gertatu den Euskal Herrian kontakizun
mingarri batekin, Lasa eta Zabalaren kasua. Nola bururatu zitzaizun honi buruz idaztea, liburu bat? Bueno, egia esan, ni zuzenbidea ikasten ari nintzen 94. urtean, Lasa eta Zabala desagertu ziren 93an, baina 94a izan zena korpuzkinak eta ezurrak eta gorpuak agertu ziren garaia. Eta garai hartan zuzenbidea ikasten ari nintzela, arlo askotatik aztertu genuen ikasketen barruan, kasu hura. Eta ni biziki noski impresionatu ninduen kasu bat izan zen. Eta ordutik ja oso garbi neukan novela izatea merezi zuen, edo novela baten bidez kontatu behartzen zerbait zela. Gero urte asko behar izan dituen, pentsa 17 urte, aurkitzeko modua, nola kontatu historia hori, ez? Eta orduan topatu nuen modua izan zen fikziora eramatea, ez? Hasieran pentsatzen nuen behar bada izango zela modurik errazena, Truman Capoteko odolotzean egiten zuen bezala gauza erreportai edo kazetaritzako lan batera gehiago hurbiltzea, baina ni kazetaria ez naizenez formazioz eta nintzenez gai sentitzen hori egiteko, erabaki nuen fikziora joatea gehiago, ez? Eta benetako gertaera horiek hartuta, denok ezagutzen ditugunak Euskal Herrian, gero fikzioaren tresnaren bitartez, pixka bat ura eraldatzea eta urruntzearen poderioz gerturatzea berez inork ezagutzen ez dituen hainbat gertaeretara edota bertan izan zirenek kontatu nahi ez dituzten hainbat gauzetara, ez? Eta hortarako horra iristeko tresna, nik ezagutzen dudana fikzioa da. Bai, hori, hasten da errealitate ekintza batetik eta bukatzen du fikziozko egoerara. Zentzu horretan bebai tartekatzen dituzun denbora, ez lineala da liburua. Hasten da kasu horrekin, baina gero hasten da bere lagun eta ezagunen kontakizunak saltoka denboran, aurrera eta atzera doa. Eta bebai tartekatzen dituzun gogoeta eta pentsaera asko eta gauza guzti horien artean zer izan da zuretzat zaiena liburua egiterakoan edo bere onera eramateko hori, kasua zena hori, edo gogoetak, edo fiziozko bizipen horiek egiturak eta hori. Niretza segurazki zailena izan da realitateari dagokion zatia. Fikzioan erosoago sentitzen naiz, ezta? Errealitateak berriz konturatzen naiz eta nik izen aldatu diedan Lasa eta Zabala ez dira hain zuzen zehatz-mehaz Lasa eta Zabala, baizik eta Soto eta Zeberio, baina, silaba kopuruak eta hainbat kontungatik ja badakigu Lasa eta Zabala, Soto eta Zeberio direla lehenbiziko herrialdetik, ezta? Orduan egia da fikziozko pertsonaia direla diodanean, ez diodala erabat egia. Ni konturatzen nintzen personaje hauek zeukatela edo haiekiko nik neukala, edo empatia berezi bat, edo erantzunkizun berezi bat, ezta? Eta orduan ez zutela funtzionatzen fikziozko ohiko nire pertsonaiek bezala. Ez zutela hitz egiten ohizko pertsonaje bezala. Zergatik sustrato real horrek pisu handia zuelako. Eta behar bada hainbat askatasun hartzeko lizentzia ez nion neure buruari ematen, edo kosta egiten zitzaidan ematea, edo kuestionatzen nuen hartu aldezaket nik hainbat askatasun historia hau kontatzerako orduan. Eta hori izan zen zailena, ze horrek lotzen ninduen asko realidadeko gertaeretara, naiz eta gero nik gauza asko fikzionatu ditudan, eta inguruan agertzen diren pertsonaietako guztiak, edo asko fikziozkoak izan, ez? Liburuko idazle protagonista bera, Diego Lazkano, erabat inbentzio bada, ez? Baina egia da, nolabait konpasaren orratza dagoela hiltzatua min horretan eta gertaera erreal horietan. Eta gero pixkanaka twisten funtzionamendua izan zen, edatzen joan, konpasa irekitzen joan, zirkulo kontzentrikoak sortzen joan ziren, eta personaje bakoitzak demandatzen zuen edo eskatzen zuen bere historia, ez? Abokatuak eskatzen zuen berea, eskatzen zuten aktoreek berea, eskatzen zuen idazleak berea, eta horrela joan ziren mundu paraleloak sortzen nolabait. Mila esker oso liburu ona saritua eta mila esker gurekin egoteagatik. Bueno, hor ikusi duzue Arkaitz Kanoren elkarrizketa, gotxonezuan egon zinen gu bezala, zelan egon zen solasaldi hori?
Oso ondo, jende gehiago hurbildu zen, gu normalean izaten gara 10-12 pertsona, solasaldietan, eta, bueno, Arkaitzkano etorri eta jende gehiago hurbildu zen, eta, bueno, oso interesgarria. Bai, bueno, komentatu pixka bat zein den urrengo saioa, Bai. izango dela bebai kasinoan, beti bezala. Bai, hori da, urrengo saioa, elkartuko gara komentatzeko Arantxa Iturberen Aiama. Orduan hau da Arantxa Iturbek bere umea euki zuenean edo eukitzekotan zegoenean, horren gainean izan zituen burutazio guztiak. Oso interesgarria, emakume guztiengan eukiten dugulako, nahiz eta aurrak euki, ez euki, erabaki baietz, erabaki ezetz edo dena delakoa, beti dago presio pilo bat, ez? Orduan horren gainean da liburua, eta komentatuko dugu maiatzaren 30-ean. Zazpitarritan. Hori da. Ez, barkatu. Komentatuko dugu datorren astean, 18an, 7:30. 18an, 7:30, Bai. Plentziko kasinoa. Bai, maiatzakoa urrengo saioa da. Ja, prestatzen ari garena, baina urrengoa. Hori urrengo programan ikusiko dugu. Hori da. Orain, sorpresatxo bat daukagu zuentzako, ikusiko duzue nola bai etxeko txikiak eta bai nagusiak komentatzen dute gure liburu matoian zati honetan edo bai, liburu matoia asmatu egin dugu eta hori ikusiko duzue nola beraiek hitz egiten dute bere liburuei buruz. Aurrera. Bueno, liburua Cuerpo de Gato da, Iro Arekauarena, eta, nebak gomendatu zidan, bera gatuzale amorratua dalako, eta egia esan oso gustura irakurri dut. Argudioa bada, zelan gizon batek, 5 urtetan edo katu bategaz bizi izan dan, eta ezin dauzaindu, orduan badabil beste familia bat bilatzen katuagaz arduratzeko. Orduan, bere lagunak horren bitartez, bidai bat edo kontatu egiten dute, eta bidai horretan bere pertsona horren bizitza garrantzitsuak izan diren pertsona ezberdinak agertzen doaz, eta bere historia kontatzen da. Oso irakurta erreza da, oso era politan idatzita dago, asko hitz egiten da pertsonen arteko harremanei buruz eta galerei buruz, ez? Zelan pertsona galtzen ditugunean eta horrelako gauzi buruz. Eta nik, bereziki, gustora irakurri dut, erreza da. Hori ikusi duzu gure liburu matoia, oso divertigarria da, jakin dezazuen zuek behai zuen bideoak bidali dizkiguezue Plentxa Telebistara eta WhatsApp bitartez bebai. Hori, beti horizontalean bidali, ondo, azaldu zuen liburua, ze gustatu zaizuen, zer ez, eta gu jarriko dugu gure liburu matoian, bai? Bueno, denbora gortu zaigu, Leire Gondre eta Gotxar Gutron, bai? Eskerrik asko hemen egoteagatik. Zuei. Bai, lehen esan dudan bezala plazer handia, hemen zurekin egotea. Niretzat bai, oso polita izan da elkarrizketa, así que eskerrik asko. Zuri. Eta Gotxar Gutron, beti bezala, plazer handia. Urrengor arte. Urrengor arte, datorren hilabetean. Gogoratu zein da urrengo saioa? Orain ez dakit buruz. 18an, 7:30 ez, Plentziko kasinoan. Bai, hori da. Aiama liburua, Arantxa Iturberen. Aiama. Aiama. Bueno, eskerrik asko. Eta zuei ikusten dizuegu datorren hilabetean urrengo programan, eskerrik asko egoteagatik eta urrengor arte.